¿Por qué es descalificado Timothy Leary? Porque tenía el cerebro frito a base de LSD y otros psicodislépticos que se tomó durante la vida. Un señor que no tiene mayor trascendencia que haber sido el gurú del LSD. No tiene mayor trascendencia. Lo que ocurrió fue que para muchos, como él era profesor, no me acuerdo de qué era profesor, pero eso lo podemos ver en 2 segundos, era profesor universitario, Timothy Leary, era psicólogo, que tampoco es así como muchísimo para decirte, yo sé qué drogas debes consumir porque soy psicólogo. No, pero se puso a defender el uso de drogas psicodélicas, drogas psicodislépticas, drogas que afectan la percepción, la cognición y generan alucinaciones o ilusiones o delirios. Y su defensa era más o menos que te iba a abrir la mente, ibas a pensar cosas más bonitas y mejor si después de que te metías unos cuantos miligramos de LSD por la cara, unos cuantos días. Ahí lo echaron de donde él enseñaba precisamente por esto, ¿no? Porque no era acorde a la idea general de que se debería combatir el LSD. Hay que recordar para esto que el LSD se combatió de una manera profundamente estúpida, como fue toda la guerra contra las drogas. Es decir, se le inventaron daños que no tenía, como daños congénitos a los bebés de personas que consumían LSD. Todo esto fue parte de la estrategia de salud de los Estados Unidos para tratar de impedir que los jóvenes consumieran drogas. Como estrategia era la peor. Porque ¿qué pasaba? Te decía, no, es que fumar esto una vez te lleva al camino de las drogas duras y acabarás inyectando heroína. Entonces los chicos fumaban cannabis, decían, no tengo ninguna ganas de inyectarme heroína. Sí, para mucha gente es el portal de entrada al mundo de las drogas, pero para mucha gente no lo era. Entonces, cuando te das cuenta que te están mintiendo, tus reacciones no van a ser de lo más amables. Eso es exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos. Y Timothy Leary era un rebelde que se oponía, que iba a contracorriente de la política oficial antidrogas de los Estados Unidos, que está muy influida además por el puritanismo religioso. Yo lo viví, no lo viví personalmente, pero viví la época en la que pasaba esto y se hablaba de esto y por eso se satanizaban las drogas como se satanizaban. Que son problemáticas que no las recomiendo, que a mí no me gustan, que yo estoy totalmente en contra de las drogas, sí, pero con motivos sólidos y reales y no meramente por el miedo a que los jóvenes, no sé, se liberen mentalmente o algo por el estilo. Entonces Timothy Leary hizo un negocio de esto y fue el gran gurú. Hay una canción de Moody Blues que se llama precisamente Timothy Leary, donde le agradecían que les hubiera liberado la mente. Aparecen varias canciones de la época del rock psicodélico. El rock psicodélico es el rock precisamente influido por los psicodislépticos, por el peyote, por el LSD y por los psilocibes, por los hongos alucinógenos que se empezaron a llevar desde Oaxaca, México, hacia Estados Unidos y luego se sintetizó, si mal no recuerdo, la psilocibina, que es su principio activo. Entonces, Timothy Leary no tiene ninguna calificación para ser calificado de nada. Lo último que yo lo recuerdo haciendo fue que se puso a dar un tour hablando con uno de los plomeros y el jefe de los plomeros de Watergate, es decir, el agente secreto Leary, que había encabezado el intento por robar información de la campaña demócrata en el Hotel Watergate, precisamente, para hackear, aunque la palabra no existía entonces, las elecciones de los Estados Unidos en 1968, me parece que fue, y evitar que George McGovern, que era un demócrata muy liberal de izquierda dentro de lo que es Estados Unidos, y muy cercano a los Kennedy, le ganara la reelección que estaba intentando lograr a Richard Nixon. Pocos años después, Richard Nixon tendría que renunciar a la presidencia precisamente porque la prensa,
esa prensa que algunos dicen que no es libre, descubrió y desenmascaró toda la historia del intento por destruir la democracia estadounidense, con cierta eficacia en este caso, porque Richard Nixon fue reelecto, aunque, insisto, tuvo que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos ante el escándalo de que había tratado pues de ganar las elecciones ilegítimamente. Si esto le suena a Trump, hoy vamos a hablar de la cuarta acusación a Trump. Entonces, el que llevaba eso, que era el Liddy, no me acuerdo todo el nombre, era el Liddy, se juntó con él, que era un hombre de ultraderecha, que alguna vez demostró, para demostrar que era muy fuerte, se puso un mechero de encendedor, o como le llaman en su pueblo, bajo la mano hasta que olió a carne quemada, y así demostraba que era un tipo duro de los marines. Luego andaba con Timothy Leary ahí ganando dinero, dando charlitas, ¿no? Es lo único que recuerdo yo así. Timothy Leary no tiene ninguna relevancia, no estudió nada, no sabía nada, simplemente le gustaban un montón las drogas y descubrió una cosa muy importante a principios de la década de 1960, que no era irrelevante para un hombre de 40 y pocos años. Su posición ante las drogas puso a su acceso una enorme cantidad de sexo con chicas muy jóvenes. Cosa que, hombre, atractivo resulta, y fue parte de lo que fue el mundo del gurú Timothy Leary.